Bienvenidas y bienvenidos. Es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo con esta nueva red que se está formando de emprendedores plateados, o mejor dicho, emprendedores de oro, maduros, con experiencia y conocimiento de vida. Bienvenidos a ustedes y a todos quienes trabajan en este proceso de asegurar que las personas mayores puedan seguir siendo productivas. Y no solo en Colombia, como de lo que habla el artículo, sino en toda nuestra región. Como decía Marlene en una de nuestras conversaciones, sabemos que este conversatorio va a abrir muchas puertas. Y muestra de esto es el increíble récord de personas registradas, 1,400 personas que se conectan desde 11 países: Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Guatemala, Chile. Sobre todo también el interés que ha creado este espacio, con más de 800 preguntas que nos han hecho. Trataremos de incluir algunas de ellas en este conversatorio. Agradecer a los invitados, que ahora los voy a presentar en breve, por su tiempo y experiencia. También a las personas que están detrás de cámaras en este conversatorio, de dos equipos de Colombia y México, de Stanford Social Innovation Review y de Fundación Saldarriaga, a William, a Santiago, a Ninfa, a Carla, a Sofía, a Enia, a Roberto, y sobre todo, bueno, agradecer a Fundación Saldarriaga Concha por este espacio, por haber habilitado este espacio para todos ustedes, y también por confiar en la revista para crear un espacio de conversación, pero también un artículo original en español. Y bueno, como ustedes saben, yo soy la editora en jefe de Stanford Social Innovation Review en español, una revista que es publicada de forma gratuita y en español por el Tecnológico de Monterrey, en alianza con la Universidad de Stanford. Se pueden suscribir de forma gratuita para unirse a este tipo de eventos y conversatorios. Este conversatorio en particular lo organizamos en colaboración con Fundación Saldarriaga Concha, y bueno, es un honor para mí poder presentar a su directora ejecutiva, quien se conecta ahorita desde Bilbao, y tendrá unas palabras para ustedes de bienvenida. Las palabras de bienvenida las vamos a compartir después de que les haya presentado primero a nuestros invitados que están aquí con nosotros y que van a conversar. Así que voy a empezar primero por Rafael Alcaraz. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. Rafael es consultor y docente en el Tecnológico de Monterrey. Él se conecta desde Monterrey, México. Una de sus intereses es especial en este conversatorio es que él tiene una ONG para mujeres emprendedoras. Nos platicaba que muchas de ellas son mayores de 60, así que tienen mucha experiencia en emprendimiento desde la docencia, pero también desde la práctica. Y bueno, uno de los propósitos que cumplió este año es que solicitó su retiro, así que ahora colabora como profesor emérito en el Tecnológico de Monterrey. Gracias, Rafa, bienvenido. Encantado, muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Qué gusto. Ahora también voy a presentar a Juan Pablo Alzate. Él es el autor del artículo que da pie a este conversatorio. Juan Pablo es investigador, ex líder de seguridad económica de Fundación Saldarriaga Concha, y ahora es parte de la División de Energía e Innovación de la Universidad de Houston. Así que se conecta con nosotros desde Estados Unidos, un poco representando a las muchas personas que hablan español allá. Y bueno, uno de sus propósitos nos contaba que era vivir en otro país, así que se cumplió. Bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y qué gusto poderte tener aquí después de que escribiste este artículo, también poder profundizar en muchos de los temas que se tocan ahí. También nos acompaña Marlene González, quien es la coordinadora de la comunidad Silver en Change Lab Perú. Ella se conecta desde Lima. Bueno, nos platicaba que tiene un emprendimiento junto con 11 mujeres mayores. Felicidades y sobre todo felicidades por uno de los propósitos que nos contó que cumplió este año y apenas la semana pasada se cumplió, que es graduarse como gestora cultural. Muchas felicidades y bienvenida. Muchas gracias por esta invitación y estoy feliz de compartir con personas tan valiosas en esta ruta que vamos a crear. Genial. Ahora nos falta también presentar por último, pero es en orden alfabético, simplemente es a Diana. Bienvenida. Diana es, ay, perdón, Diana, bienvenida, perdón. Es la especialista senior en inclusión financiera de la CAF o el Banco de Desarrollo de América Latina. Ella se conecta también desde Bogotá, en Colombia, y nos platicaba que uno de sus propósitos este año es aprender otros 2 idiomas que sabemos que son importantes en nuestra región, que es el portugués y el francés. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Les comparto un poquito, les comparto ahora sí, para que también Soraya pueda acompañarnos a darles esta bienvenida. Entonces le paso la palabra a ella para que también me acompañe a dar la bienvenida a estos invitados, pero también a toda la audiencia que ya te platicamos desde dónde se conectan muchas personas. Gracias, Soraya. No, gracias a ustedes. Es un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y a quienes lo verán en los próximos días, que esperamos que sea mucho. Me da mucha alegría poder abrir este conversatorio que va a abordar un tema apasionante, la inclusión productiva de las personas mayores. Es un tema que en Latinoamérica no lo tenemos en la cabeza. Para nosotros ha sido algo más un año maravilloso trabajando con el TEC de Monterrey, quienes lideran la edición en español de la revista Innovación Social de Stanford. Han sido unos aliados inmejorables para que podamos posicionar el tema de vejez y envejecimiento en la agenda regional, pero desde una perspectiva innovadora, no la misma de siempre. Este webinar es apenas una pequeña muestra de todo lo que pudimos ver durante este año que queríamos hacer en la serie de transformar el envejecimiento. A lo largo del año fue una serie que activamos en diferentes boletines y unas traducciones interesantes que las buscamos con lupa. Aprendizaje a lo largo de la vida, combatir el aislamiento con creatividad, acabar con la epidemia de la soledad, impulsar el cambio sistémico para las personas mayores, cuidar a las y los cuidadores. Y cerramos con un artículo original que lideró mi querido Juan Pablo, que hoy está en Houston, y esperamos se conozca en toda la región y el mundo, sobre una estrategia integral que desplazamos para asegurar la inclusión productiva de las personas mayores. Sin más, quiero invitar a nuestra audiencia para que consulte la web de la revista y conozca este contenido que hemos construido cuidadosamente para nuestros países, para que los puedan aprovechar y mirar las oportunidades que abre ese tema. América Latina no se ha dado cuenta de la velocidad en que está envejeciendo, así como también aprender cómo pueden enfrentar los retos que emerge el envejecimiento de la población. Ahora sí,
quiero dar paso a nuestro panel de lujo para que podamos conocer sobre las experiencias en diferentes países y perspectivas de organizaciones regionales. Un abrazo para todos. Gracias, Soraya, por estas palabras. No pudiste haber descrito mejor toda esta ruta que hemos ido creando a lo largo de un año y también estamos muy, muy felices de haber creado esta alianza y creemos que este conversatorio va a tener mucho eco y va a empezar a formar una red y a tener más presente este tema en la agenda. Gracias por tus palabras y un poquito para platicarles qué esperar de esta conversación. Nos reunimos con todos los invitados aquí presentes para poder dar vida y voz desde distintos países, como ya pudieron escuchar, y también desde distintos sectores y áreas de experiencia, poder dar vida y voz a este artículo, pero sobre todo también por primera vez integramos algunas de sus inquietudes, de las preguntas que ustedes nos hicieron. Y nos dimos cuenta que eran muy similares a las que también tenían los invitados. Estamos súper emocionados de poder no solo compartir cómo enfrentar algunos de los principales desafíos que enfrentan los emprendedores mayores de 60, pero también, y lo más importante hacia el final, una hoja de ruta para poder escalar estos esfuerzos a nivel regional, es decir, en toda América Latina. Bueno, si tienen algunas otras preguntas o comentarios, los pueden enviar a un correo que aparecerá a lo largo del conversatorio aquí. Y sin más, voy a pasar la palabra a Rafa con una de las preguntas que nos hacía Patricia Pacheco desde Colombia y que creemos que es súper importante para detonar esta conversación. ¿Cómo motivar la participación de las personas mayores emprendedoras? Y tú, con toda tu experiencia, Rafa, ¿qué es lo primero que debería tener en cuenta una persona mayor de 60 años cuando inicia un emprendimiento? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tengo que comentarles que he tenido la oportunidad, la satisfacción de trabajar con emprendedores pues a lo largo de toda mi vida. Desde que tengo memoria, estoy metido en este ámbito y la verdad es que me ha dado la oportunidad precisamente de aprender mucho acerca de los emprendedores y de cómo transforman sus ideas, sus sueños en una realidad y las implementan con éxito. Y algo que puedo decirle a todas las personas de 60 y más que tenemos en nuestra audiencia y de la gente que está alrededor de ellos, que también forma parte de esta audiencia el día de hoy y que apoya estas iniciativas, es que tienen una gran ventaja. Es lo mismo que cuando trabajo con alumnos, por ejemplo, con estudiantes, les digo, vienen, la gran mayoría de los emprendimientos tristemente fracasan. ¿Sí? Estamos hablando de que más del 90% en Latinoamérica de los emprendimientos no llegan a los 5 años de duración. O sea, tristemente, la gran mayoría es porque han respondido a una necesidad, a un problema que en el momento se les ha presentado, una necesidad económica probablemente, casi siempre de ese tipo, o una oportunidad que se les presentó y que la están tratando de aprovechar, pero que no la escalan de una manera ordenada, estructurada, que les permita que permanezca el emprendimiento en el tiempo. Yo lo que le digo a los muchachos es, muchachos, ustedes tienen la gran ventaja de que ustedes sí están aprendiendo cuando están estudiando a cómo hacerlo correctamente de tal manera que la empresa perdure. Ese 10% de las empresas que sobreviven son precisamente las que vienen de aquellos que se prepararon y que lógicamente aprovecharon todos los apoyos, toda la gran cantidad de organizaciones que están alrededor en la comunidad, en la sociedad y que nos puede ayudar precisamente a llevar a un buen fin, a un éxito los emprendimientos. Lo mismo sucede con las personas mayores. Estamos hablando de personas que tienen toda la experiencia, es años de experiencia acumulada, que tienen conocimientos también acumulados, que tienen además experiencia de vida. Y lógicamente eso significa que tienen ventajas sobre muchos de los emprendedores que apenas están iniciando su vida, que apenas están empezando a aprender y que pueden aprovechar muy bien esa fortaleza que tienen, que es la de la experiencia. Un punto importante que a mí me gustaría resaltar es que
hay muchas personas que lo hacen, muchísimas personas. A veces sí es por necesidades, porque, bueno, pues no vieron otra opción para poder seguir subsistiendo, para poder mantenerse o generar un ingreso que les permita mantenerse a ellos y a sus familias. Hace un momento les comentaban que tengo una ONG, trabajamos con mujeres, especialmente mujeres cabeza de familia. Muchas de ellas son personas ya mayores, que sin embargo tienen que buscar el sustento, el complemento quizá de su pensión o del el ingreso que puedan tener para poder tener un nivel de vida aceptable, ¿no? De calidad. Y lo que hemos encontrado es que son gente muy exitosa. Realmente hemos tenido la oportunidad de tener gente con nosotros en nuestros talleres, en nuestras actividades, que realmente nos han demostrado que ese entusiasmo y que toda esa experiencia se puede capitalizar precisamente en llevar a cabo emprendimientos de valor. Les pongo el ejemplo de la señora Marisela, es una de las últimas que estuvieron con nosotros en una de las últimas actividades que realizamos. Ella toda su vida fue fisioterapeuta. Ella aprendió a dar masajes, fue una persona que realmente, bueno, tenía toda una experiencia de muchos años trabajando, pero llegó un momento en que dijo, yo ya estoy cansada de estar haciendo directamente, dando el servicio directamente yo. Entonces enseñó a algunas de sus hijas precisamente a que siguieran su camino, las instruyó, y ahí fue donde se dio cuenta de que tenía una gran experiencia y que tenía una ventaja sobre muchas otras personas. Y su emprendimiento fue precisamente formar una escuela para enseñar a otras personas de la comunidad a que iniciaran sus propios negocios como fisioterapeutas. Otro caso es el de la señora Alma. La señora Alma era pues una ama de casa que en cierto momento, pues bueno, desgraciadamente su esposo falleció y ella hacía dulces regularmente, dulces tipo regional de por acá del norte. Y esos dulces los regalaba. Normalmente eran para regalos de sus familiares y amigos. En una ocasión, una de sus amistades llegó y le pidió que si le podía hacer dulces para un evento que tenía. Y ahí fue donde descubrió que esa afición, que eso que ella hacía por gusto, por hobby, pues se podía convertir en un negocio, siempre y cuando, bueno, visualizara correctamente lo que implicaba el hacer los dulces en una cantidad mayor y poder empezar a comercializarlos y ver cómo los iba a comercializar y todos los aspectos que están relacionados con eso. Aquí a lo que quiero llegar es que cualquier persona puede iniciar un emprendimiento y qué mejor si aprovecha precisamente la experiencia, si aprovecha los conocimientos que ya tiene para poder alcanzar el éxito a través de estos conocimientos que ya tiene. ¿Y cuál sería la solución entonces para todos aquellos que quieren emprender, aquellos que están ya en una edad más avanzada y que quieren aprender? Bueno, acérquense precisamente a todas estas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las universidades y reciban ese apoyo que les va a ayudar precisamente a alcanzar el éxito. Acuérdense, a cualquier emprendedor, y esto se los digo a las personas que nos acompañan de las organizaciones, a cualquier emprendedor, no importa la edad, hay que motivarlo, hay que desarrollarlo y hay que apoyarlo. Y si lo hacemos en conjunto, podemos tener a gente muy exitosa que no solamente salga adelante con sus emprendimientos, sino además que provoque desarrollo en sus comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. De verdad que es súper interesante cómo este conocimiento también puede complementarse o puede sumarse a través de muchos recursos. Entre ellos mencionabas que tal vez los jóvenes y las jóvenes tienen otros talentos, etcétera. Entonces, a mí me gustaría pasarle la palabra a Marlene para que nos platique un poco más también cómo puede funcionar la intergeneracionalidad en los emprendimientos, en su propia experiencia, siguiendo una pregunta que nos hacía Janit Bautista de Colombia, ¿no? ¿Cómo fomentar un emprendimiento colaborativo entre distintas generaciones? Perfecto, es una pregunta clave, pero para eso vamos a empezar con un video. Y proponiendo oportunidades para una vida más activa y más real. Tenemos un equipo, 12 personas, 9 de ellos mayores de 60, 3 de ellos menores de 30. Funcionó maravillosamente esa simbiosis. Hay una encuesta
Nos atrevimos a hacer una encuesta para saber qué cosa gusta, qué cosa no quiere. Y funciona. Y miren ustedes, nos mandamos a hacer un piloto y en ese piloto teníamos 6 episodios. La conductora, 80 años. Los invitados y los consejeros, 60 años. Y estos fueron los resultados en redes. 13.379 visualizaciones, 1.500 suscripciones. Señores, aquí hay un mercado, un nicho de mercado no trabajado. ¿Qué cosa queremos? Contribuir al cambio de mentalidad positiva hacia la nueva longevidad. Queremos inspirar con programas y con cosas de interés que emocionen. Queremos conectarnos a otros. Queremos acompañarnos en las decisiones más importantes que puedan tener en su vida, felices, pero también tristes. Alto impacto, rompemos las barreras digitales, innovadores tecnológicos, porque tenemos una interfaz amigable e intuitiva. Somos escalables porque lo hicimos en Lima, ahora en el Perú y mañana en Latinoamérica. Porque tenemos un equipo comprometido porque te hizo los resultados. ¿Cómo nos financiamos? Con auspiciadores, con programas y eventos. Señores, los adultos mayores no tenemos miedo al cambio. Nosotros somos el cambio. ¿Cómo se sabe? Excelente, me emociona cada vez que escucho a Mayra. Ella fue incubada en nuestro programa Adultos Imparables, El Despegue, y bueno, ganó la categoría de Adultos Imparables en el Desafío CUNAN, que es un concurso de fondos para emprendedores sociales, porque son adultas mayores agentes de cambio. Y ella menciona algo muy importante que tiene que ver con el tema. Somos un equipo de 9 personas mayores y 3 jóvenes que hemos hecho una simbiosis maravillosa. Y es que esto se puede dar. Ahora, yo pregunto a la audiencia de jóvenes, todos los jóvenes que están aquí, ¿ustedes se sumarían al proyecto de Mayra? Estoy segura que sí, porque cuando dieron de ganador a este proyecto, todos los jóvenes que estaban en el auditorio se acercaron, se tomaban fotos con ella, se apuntaron de voluntarios, porque es un impacto la seguridad que ella tiene a la hora de dar su elevator pitch. Y eso creo que nos lleva a pensar, para un poco responder a la pregunta, que hay una barrera muy grande que podemos romperla a través de estos programas de emprendimiento. Y es ese edadismo que no viene de fuera, sino que viene de dentro de la persona. Ese edadismo autoinfligido que a veces llegan a los programas de emprendimiento con esta autopercepción echada menos o con una autoestima baja, y a través de este programa, que no es solamente una formación en gestión empresarial, no, es más que eso, porque tiene otro tipo de componentes que lo hacen y logra ser un espacio de tanta confianza donde la persona puede transformarse y puede en realidad ni siquiera transformarse, sino sacar todo ese poder y ese valor que tiene. Cuando la persona mayor ejerce su liderazgo, todo cambia. Y eso es lo que tenemos que tener presente en el primer punto, que para lograr esta conexión y esta colaboración entre generaciones es necesario empoderar a la persona mayor. Lo segundo es generar espacios de conexión entre generaciones. Y para esto les voy a comentar una historia de oro. Bueno, durante la pandemia, y esto me emociona leer el informe porque junto con el Fondo Mayor, que también nació en pandemia, nosotros teníamos en el Perú el 25% de personas que eran jefes o jefas de familia durante la pandemia. ¿Se imaginan cómo la estaban pasando? En ese momento yo era jefa del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad de Lima, entonces como funcionaria pública tenía que dar una respuesta inmediata. Y es así que se crea la Escuela de Emprendedores de Oro. Al crearse esta escuela, nos damos cuenta que ese adulto mayor, esa persona mayor que estaba en casa, invisible, que no tenía voz ni voto, ingresa al programa y en realidad toda la familia voltea a mirarla, porque se da cuenta del valor que tiene esta persona y se comienzan a sumar no solamente hijos, nietos, sino toda la familia en pleno al emprendimiento, a esta idea de negocio que tenía la persona mayor y comienzan a hacer empresas familiares. Entonces, cuando la persona mayor ejerce un liderazgo, esto se da de manera natural. Y la primera conexión intergeneracional es la familia, por supuesto. Ahora, el programa no quedó ahí. Hicimos una conexión con la Universidad Católica del Perú, que tenía 3 cursos que se llamaban Diseño de Producto, Publicidad y Marketing. Y en estos cursos los universitarios tenían clientes ficticios. Cuando nosotros le contamos todo lo que estábamos haciendo y hablamos mucho sobre la nueva longevidad, ellos nos abrieron las puertas y
se logró que los clientes de estos universitarios sean las personas mayores. ¿Se imaginan? Ellos tenían que ingresar a los Zoom, a las clases de los jóvenes de 7 a 10 de la noche. Nuestros adultos mayores, los mayores, tenían 82, 85 años. ¿Ustedes creen que alguno dijo, es mi hora de descanso? No, 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 no. Todos estaban emocionados de poder tener esta conexión con los jóvenes. Tenían que hacer 3 elevator speech para 3 grupos diferentes. Lo más hermoso de esta propuesta es que la universidad nos entendió tanto que conectaron con cada idea del emprendedor y es así que formaron grupos y co-crearon todas las soluciones que ellos necesitaban para su emprendimiento. Y para terminar, esto escaló a un concurso interno que tuvieron los jóvenes, postularon este fondo con esta propuesta, ganaron y la mejor idea que tuvieron fueron imprimir todos esos logos que co-crearon junto con ellos para entregárselos y regalárselos a las personas mayores. Así es que realmente el mensaje es que todos los que estamos aquí presentes podemos generar estos espacios intergeneracionales y tener estos logros y tener esta conexión que tanto necesitamos. Gracias, Marlene. Me encanta este ejemplo de coliderazgo y de colaboración que mencionas. Y sobre todo, no solo eso, también la importancia de dar ese rol de liderazgo a las personas mayores y a sus emprendimientos. Creo que tú nos has dado buenísimos ejemplos también, Rafa. Pero bueno, también es verdad que ha sido un desafío, ¿no? Generar la inclusión y un bienestar financiero, acceso a otras formas de financiamiento entre las personas mayores que quieran ser emprendedoras. Además de que ya sabemos que esta inclusión tiene brechas de género, etcétera. Entonces, creo que es muy bueno sumar ahora a Diana a la conversación para que nos pueda dar su perspectiva de cómo poder generar mayor inclusión y bienestar financiero entre las personas mayores, y esto tomando en cuenta que las brechas de género ahí también son grandes, a pesar de los ejemplos de mujeres que nos han dado Rafa y Marlene. Gracias, Diana. Así es, no, muchísimas gracias, Andrea. Y pues sí, justamente a partir también de lo que ya nos comentaban tanto Rafa como Marlene, realmente vemos que para que exista realmente inclusión productiva, la inclusión financiera de los adultos mayores es fundamental. Y desde CAF como Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, pues hemos venido realizando una serie de encuestas para poder tener datos y un diagnóstico certero sobre la situación tanto de la inclusión financiera como de la educación financiera y el bienestar financiero de la población en ya 11 países de la región, en donde podemos también identificar pues estas brechas importantes y estas barreras que están enfrentando los adultos mayores. La inclusión financiera justamente vemos que es un proceso fundamental justamente pues para lograr esta inclusión productiva efectiva, porque la inclusión financiera garantiza justamente el acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros. Siempre, digamos, se piensa como que el gran problema es el acceso al financiamiento, que obviamente pues es un tema fundamental, pero la inclusión financiera realmente pues va a garantizar también que los adultos mayores pues puedan acceder a una amplia gama de productos y servicios financieros, además del crédito, o sea, productos y servicios como los productos de pago, como productos de ahorro, de inversión, de seguros, digamos que también es muy importante para la resiliencia financiera. Y adicionalmente, no solamente garantiza este acceso a productos y servicios financieros, sino también su uso efectivo. Y aquí es donde también la educación financiera es fundamental y estamos pues encontrando pues unas brechas importantes también en educación financiera por parte de los adultos mayores, y cómo, digamos que luego pues vamos a referirnos un poco, digamos, a esto de pues algunas soluciones que ya se han empezado a trabajar en la región, y es la dimensión de la calidad, es decir, cómo las instituciones financieras realmente deben diseñar productos y servicios financieros pertinentes que se adapten realmente a las necesidades de los adultos mayores y sobre todo, digamos, de este segmento que estamos hablando, que es de los adultos mayores emprendedores. Entonces, estamos encontrando pues unas brechas importantes en materia de inclusión financiera, educación financiera, también bienestar financiero,
entendido realmente como ese objetivo final que tiene la inclusión financiera, ¿no? Y es básicamente pues ese grado en que las personas pueden satisfacer esas necesidades y compromisos financieros actuales, también pueden hacer frente a choques financieros negativos como pues el que vivimos en la pandemia, se sienten seguros sobre su futuro financiero y tienen también la capacidad de tomar decisiones que les permitan alcanzar sus metas financieras futuras. Por otro lado, lo que encontramos es unas brechas importantes con relación al uso de los servicios financieros digitales. Obviamente, después de la pandemia, pues la digitalización de los servicios financieros ha venido creciendo de una manera muy importante y ahí encontramos unas brechas muy importantes en donde las personas mayores están registrando un menor uso de estos servicios financieros digitales, que esto puede deberse primero a la falta de alfabetización digital, muchas veces también a falta de confianza en las plataformas tecnológicas o también la preferencia de realizar operaciones financieras a través de métodos presenciales. Y teniendo en cuenta pues justamente esta amplia penetración de las tecnologías móviles y de los servicios financieros digitales, es en donde es muy importante diseñar productos financieros que justamente incorporen la alfabetización digital para que las personas mayores pues puedan realmente continuar incluidas financieramente. O sea, este es un grupo poblacional que tradicionalmente pues también ha venido estando incluido de alguna manera, utilizando productos y servicios financieros digitales y que muchas veces por la digitalización termina siendo excluido. Entonces, realmente es muy importante que las entidades financieras pues empiecen a trabajar también en productos que incorporen también esta alfabetización digital para personas mayores. Y de igual manera, algo también que comentabas, Andrea, es el tema de género, el tema de las brechas de género. Y en este sentido, lo que vemos es que si bien existen unas brechas muy importantes en general para todas las mujeres de diferentes rangos etarios, vemos claramente que para las mujeres mayores pues hay unas brechas importantes que están relacionadas también a la esperanza de vida mayor por parte de las mujeres, lo cual digamos que se suma al hecho de que tienen menos acceso a recursos financieros y educativos debido a una vida laboral que también se ve interrumpida por la maternidad, por labores de cuidado no remuneradas, así como también menores ingresos por esta situación, pues o la participación más débil que ha tenido la mujer en el mercado laboral, una menor acumulación de capital también a lo largo de su vida, lo cual agrava su vulnerabilidad. Con relación a soluciones, ya para cerrar, lo que hemos visto es que muchas instituciones financieras están también trabajando de la mano de fintechs que están ofreciendo productos específicamente diseñados para atender el segmento de personas mayores, ya sea fintechs que están trabajando independientemente o en alianza con instituciones financieras. ¿Qué estamos observando? Hay una oferta que ya está incluyendo modelos que utilizan datos alternativos para la evaluación crediticia, de manera que se puedan ofrecer préstamos a personas mayores que tradicionalmente no son sujetos de crédito para las entidades financieras tradicionales. Entonces, ya hay una oferta de fintechs o digamos de estas empresas de base tecnológica que al utilizar una gran cantidad de datos incorporan variables alternativas para hacer estas evaluaciones crediticias. Encontramos también préstamos también con tasas de interés más bajas y opciones de pago flexibles y productos de ahorro e inversión que se están ajustando a los objetivos financieros y el perfil de riesgo de las personas mayores. Y a esto se suma también programas de educación financiera y de alfabetización digital que son muy importantes. Un ejemplo muy interesante, justamente también retomando lo que comentaba Marlene, de este enfoque intergeneracional, es lo que pasa también en Portugal, en donde hay programas a partir de fundaciones en donde personas más jóvenes están alfabetizando digitalmente a personas mayores para que puedan hacer uso de los servicios financieros digitales. Muchísimas gracias por este panorama súper amplio.
Diana, y de hecho hablaste mucho también de la importancia de trabajar con el análisis de datos, sobre todo cuando se habla de algunas colaboraciones y alianzas importantes, ¿no? Como con las fintech, etcétera. Entonces, muchas personas también nos preguntaban en la audiencia que se profundizara un poco más en la importancia de tener mediciones, encuestas adecuadas. Nosotros sabemos, y por eso ahora también invito aquí al autor de nuestro artículo, que se habla mucho de eso en el artículo que escribimos junto con Fundación Saldarriaga Concha y en específico con Juan Pablo. Sabemos que el tema de la medición es clave para poder generar sinergias de valor y para poder saber qué tanto se va avanzando, ¿no? en la inclusión productiva de las personas mayores. Entonces, nuestra pregunta para ti, Juan Pablo, es cómo medir mejor esta inclusión productiva y qué indicadores tenemos que tomar en cuenta, un poco complementando también lo que menciona Diana. Vale, muchas gracias en particular a la Fundación Saldarriaga Concha por esta invitación, una organización a la que le tengo gran aprecio y cariño porque pues estuve más de 10 años haciendo parte de esta organización, y también muchas gracias al TEC de Monterrey. Puntualmente, ¿cómo medir estos temas? Quiero que tengan un número en la cabeza, y es que de acuerdo a las proyecciones de población que se hacen desde la CEPAL, más o menos en este momento en Latinoamérica hay aproximadamente 90 millones de personas mayores. Ese número representará para 2030, estará muy cerca a los 100 millones de personas mayores de 60 años, que es un número que psicológicamente todos los tomadores de decisiones tienen que tener muy presente. Es decir, estamos hablando que cerca del 15% de la población de la región de América Latina va a ser mayor de 60 años a la vuelta de la esquina. Eso es casi o es mucho más que la población completa de un país como Alemania o como Turquía. Entonces, en términos económicos, uno no puede dejar atrás esta cantidad tan importante de personas en la región. Y por eso es supremamente importante que se puedan crear o fortalecer mecanismos que ya existan para medir el impacto económico y social que tiene esta población. Puntualmente, ¿cómo medirlo? Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta que la inclusión productiva tiene dos caras. La primera de ellas es de lo que ya hemos hablado los antecesores en términos de emprendimiento, que es esta nueva ola de personas que llegan a esta etapa de la vida y que en algunos casos por dificultades económicas se ven obligados a emprender lo que técnicamente se conocen como emprendimientos de subsistencia. Pero lo más interesante es que viene creciendo el número de emprendedores por oportunidad, y es decir, son aquellas personas que llegan a este momento de la vida y que ven oportunidades de mercado, que desean y quieren ser emprendedores. Entonces, eso es muy importante porque fácilmente, en el caso específico de las mujeres que Diana nos estaba hablando ahorita, fácilmente una mujer en Latinoamérica puede vivir hasta los 90 años, entonces desde los 60 a los 90 son 30 años en los cuales puede fácilmente desarrollar un proyecto empresarial si tiene, digamos que, las condiciones necesarias para poder desarrollar ese emprendimiento. Y la otra cara de la moneda es el empleo, que es un tema controversial, es un tema difícil, pero nuevamente aquí es desde el punto de vista de las libertades que tienen las personas de elegir lo que quieren hacer. Y nuevamente los estudios, la experiencia y los proyectos que se desarrollan desde organizaciones como la Fundación Saldarriaga, pues encontramos que muchas personas desean seguir participando del mercado laboral. Entonces es fundamental que en todos los países o como región se empiecen a crear indicadores en número de emprendedores mayores de 60 años, en qué sectores de la economía están, cuáles son sus principales necesidades en términos de la cadena de valor del emprendimiento, que es ampliamente conocido, es decir, qué tantos programas se hacen para fomentar el emprendimiento, qué tantas
incubadoras empresariales están apoyando a las personas mayores de 60 años, o qué tantos programas generales que hay para apoyo al emprendimiento en los países no le están cerrando las puertas a las personas. Es decir, que para uno poder participar de un programa de apoyo al emprendimiento no haya una edad máxima de participación. Es decir, en el caso que nos mostraban ahorita de convocatorias que se hacen para personas emprendedoras, que no haya ningún límite de edad y que cualquier persona pueda hacer parte de este tipo de programas. Entonces es fundamental desde el punto de vista del emprendimiento es tener datos. Hoy en día hay muchísimas herramientas tecnológicas que permiten tener información actualizada, precisa, georreferenciada de dónde están esos emprendedores que son mayores de 60 años y que necesitan acceso a financiamiento, que necesitan mentorías, que necesitan crear sus páginas web, que necesitan tener presencia digital, en fin, toda una serie de batería de indicadores que les van a ayudar a estos emprendedores a ser más exitosos. Y desde el punto de vista del empleo, básicamente es en los reportes que ya se generan desde las encuestas de hogares en la gran mayoría de los países de la región, que las instituciones encargadas de las estadísticas saquen reportes específicos relacionados con la inclusión laboral de las personas mayores. De esa manera, pues podemos tener estadísticas mucho más ricas y suficientes para tomar decisión. Un ejemplo puntual es lo que hizo la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia, que con toda esta información construyó un índice que da una visión global y general de la inclusión productiva de las personas mayores, lo desarrolló la Fundación y en una alianza estratégica con el Gobierno Nacional, la Fundación decide entregar esta herramienta al país para que hoy Colombia sea un país pionero en cómo medir la inclusión productiva de las personas mayores y que precisamente en el artículo pues está todo el detalle de cómo lo hizo y cómo otros países pueden tomar este ejemplo para adoptarlo en cada una de sus economías. Entonces, pues creo que es súper importante entender esa diferenciación entre el emprendimiento y el empleo porque ambas cosas son muy importantes. Me gusta mucho que hayas profundizado en esto que está muy detallado en el artículo para quienes quieran conocer más sobre este índice, pero algo que rescato mucho es la importancia de también usar estos índices tanto para programas de gobierno, pero también que dentro de las empresas se puede empezar a medir mucho mejor la inclusión, ¿no? Y incorporar en sus temas de agenda. Lo digo porque muchas personas que se conectan también vienen del lado del empleo y creo que así como están habiendo programas para emprendimiento, creo que también dentro de las empresas programas distintos de desarrollo de sus empleados y que se puedan medir y que tomen en cuenta este tema de inclusión productiva. Y también, bueno, nos platicas todas estas condiciones súper privilegiadas y realmente pioneras que ocurren en Colombia. Y bueno, recuerdo mucho cuando conversábamos antes de este panel que todos decíamos, bueno, ¿y cómo le hacemos para ser como Colombia en México? Porque no hay las mismas condiciones, ciertamente. Entonces, con esto quiero pasar a la segunda parte de nuestro panel y ojalá que nos dé tiempo de platicar un rato sobre cómo construir una ruta regional, que no solo sean esfuerzos muy particulares basados en circunstancias muy favorables como ocurrió en Colombia, que ciertamente podemos imitar su modelo. Esperamos que con todas sus ideas del artículo y aprendiendo mucho de su experiencia, pero también sin duda, y ahorita comparto un poco, se necesita una articulación de varios sectores, ¿no? Entonces, cómo poder desde distintos sectores ir articulando esa ruta. Voy a empezar un poco como desde las instituciones educativas, que también tienen una posibilidad de crear estas redes a través de los ejemplos que, por ejemplo, ya nos daba Marlene de colaboración, ¿no? Que también pueden ser internacionales, se pueden expandir, ir un poco más allá. Así que, si quieren, empezamos contigo, Marlene, a trazar esta ruta juntas. Por supuesto. Bueno, una ruta para las instituciones educativas, me voy a basar en eso. Yo creo que lo primero, lo básico, es que que exista una pedagogía de la longevidad. Es decir, no podemos lanzar un programa educativo de emprendimiento para personas mayores si no hemos inducido a los capacitadores, a los mentores, en entender los procesos de envejecimiento. A mí me ha pasado que capacitadores del ecosistema del emprendimiento aún no topen en marketing, por ejemplo, cuando se han enfrentado a las personas mayores no han podido conectar. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y
démosle las herramientas necesarias para que ellos puedan lanzarse a ser capacitadores de personas mayores. Por otro lado, hay que tener perfiles, ¿no? Perfil de cómo necesitamos que sea ese capacitador, cómo necesitamos que sea ese mentor, porque una cosa son las masterclass, que son las clases generales, pero como es una población tan heterogénea, necesitamos la figura de los mentores para que acompañen estos aprendizajes en un one-to-one o en grupos pequeños, y eso de verdad nos ha dado muchos, muy buenos resultados al programa que tenemos actualmente. Y también, bueno, esto me encantaría que escale y que todos los colegios y las universidades tengan un curso de pedagogía de la longevidad, porque creo que es la única manera de que empaticen con nosotros y realmente se dé la inclusión que tanto anhelamos. Lo siguiente sería, y lo mencionan también en el informe, en la parte de GEN, me parece, que considerar las habilidades socioemocionales. Definitivamente, no podemos ser un programa solamente de gestión empresarial. Tenemos que considerar este ingrediente. Y para nosotros tenemos varias estrategias, voy a comentarles dos de ellas. Una es que se acerquen emprendedores mayores que están teniendo éxito para inspirarlos con sus historias de aciertos, desaciertos, caídas, y todo lo que ellos pueden compartir, y esto se da en un espacio de confianza y realmente de transparencia. La segunda que les puedo comentar es, tenemos un taller que se llama Voz Auténtica. Realmente este taller creo que es el de mayor impacto, porque hace que la persona conecte su emprendimiento con su vida. Y entonces ustedes pueden ver que las personas mayores están escribiendo desde su infancia, su adolescencia, su matrimonio, todas esas etapas, y encuentran en cuál de ellas está conectada esa idea que tienen, con la cual está apasionada. Cuando se da este match, realmente se da la magia, porque a ese emprendedor que descubre esta conexión que está en su ADN de vida, no lo para nadie. Y esa es la experiencia que tenemos. Luego, formar una comunidad. Definitivamente, si nosotros nos quedamos solamente en la capacitación de emprendimiento, y puede haber un elevator pitch maravilloso, y puede haber un plan de negocios realmente fabuloso, pero si no damos el siguiente paso, que es el acercamiento o la promoción para las ventas, en realidad no estamos hablando de inclusión productiva. Y a mí me gusta esa parte del informe donde el Fondo Mayor explica que han tenido más o menos 2 millones de ventas las personas que han incubado, y que es que realmente es eso. Si tú los dejas en este espacio y no avanzas a la parte de ventas, realmente no hay los indicadores que estamos buscando, porque hay un abismo. Entonces, ese acompañamiento tiene que ser durante, pero tiene que ser post. Y acá les voy a dar varias miradas. Por ejemplo, tenemos que acompañarlos o promocionar que estén en ferias, en eventos, en sesiones de networking, donde hay muchos jóvenes para que puedan compartir esta conexión intergeneracional, que postulen a fondos, pero para eso no los podemos dejar solos, y también que postulen como proveedores a las empresas. O sea, realmente, si ellos postulan sin que la empresa se comprometa a sumarse a la solución a esta problemática del envejecimiento acelerado, en realidad no vamos a lograr realmente lo que estamos esperando. Pero si la empresa se compromete y los acompaña, por ejemplo, en su proceso de formalización, ¿por qué no pensarlo? Salgamos de la caja. Hace 10 años nadie pensaba que iba a haber este webinar o que íbamos a hablar de emprendimiento de personas mayores. ¿Por qué no podemos pensar que si la empresa que nos lo ha dicho en entrevistas que hemos tenido para un informe de proveeduría social, nos ha dicho que no cumplen con los estándares? ¿Por qué no la empresa en ese compromiso, en ese impacto que quiere sumar, por qué no acompañarlo con capacitaciones técnicas para que logre ese estándar? ¿Por qué no, imagínense, que puedan sumarlo en su plan operativo, en su estrategia del 2025, tener el 2% de proveedores personas mayores, y el 2026 tener un 5%. Eso puede pasar y depende de todos los que estamos en este webinar. Así es que los invito a transmitir este mensaje. Muchas gracias. Gracias, Marlene. No, fabuloso escuchar esta parte de cómo complementa. O sea, uno de los pilares de los que habla el artículo es la capacitación y el acompañamiento. Cómo hacerlo desde las instituciones educativas para que no se quede corto y que además también ayude a trazar una
formas que se pueden replicar en otras universidades. Muchas gracias por compartir esa experiencia de ruta y tus ideas, sobre todo. También ahora, para complementar esta parte de las capacitaciones, del rol de las instituciones educativas, tal vez, Rafa, quieras sumar algo a lo que dice Marlene. Sí, muchísimas gracias. De hecho, es algo que me apasiona porque me tocó vivirlo desde dentro de la misma universidad como profesor. Yo creo que de manera natural, la universidad trata de impactar a su entorno social de una manera positiva, pero adicionalmente a esa obligación que tiene de impactar positivamente a la sociedad, está también la parte formativa con sus estudiantes. A mí me hizo mucho eco lo que Marlene nos platicó acerca de los estudiantes participando con los adultos mayores en sus emprendimientos, ayudándoles a crear, ayudándoles a desarrollar sus nombres, logotipos de imagen, a generar una estrategia de ventas, a generar quizá una estrategia operativa. Todo eso son proyectos en los que se pueden sumar a los estudiantes de diferentes especialidades y darles la oportunidad de que pongan en práctica sus conocimientos, no de que hagan un proyecto simplemente para pasar una clase, sino realmente de que apoyen a una organización, en este caso a un grupo de adultos mayores a que lleven a la realidad sus emprendimientos y a que lo hagan exitosamente. Entonces tenemos por un lado la obligación misma que la universidad tiene, pero por otro lado también la conveniencia de la formación de los alumnos precisamente a través de ejemplos reales como el poder apoyar a los adultos mayores en sus emprendimientos. Ahora, también la universidad es un punto de unión. O sea, finalmente las instituciones educativas generalmente generan las alianzas con las otras organizaciones de gobierno, con las empresas mismas. De hecho, me tocó, hago un paréntesis aquí, me tocó hace algunos años que una empresa se acercó con nosotros, iban a cerrar sus puertas, iban a despedir a toda su plantilla de trabajadores y llegaron a pedirnos que les diéramos apoyo para ayudarles a utilizar las liquidaciones que les iban a dar para que ellos pudieran emprender algo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar con esa gente para los que quisieran emprender algo con ese dinero que les iban a dar, poder arrancar otra forma de sustento, ¿no? Otra forma de vida, dado que iban a quedarse sin el centro laboral. Entonces, ¿por qué no? Ese tipo de compromisos, como decía Marlene hace un momento, de parte de las empresas, de tratar de ayudar a los empleados a que vayan capacitándose, formándose, de tal manera que a lo mejor en el momento en que se desprendan del centro laboral por jubilación, por retiro, por lo que sea, tengan ya el conocimiento para poder ser un proveedor de la misma empresa o incluso de otras empresas. Entonces, fíjense todo lo que se puede hacer desde la institución educativa solamente tomando ese compromiso y uniendo los esfuerzos de otros organismos de diferente tipo, ONGs, gobierno, empresa privada. Creo que se puede, esa es la clave para que podamos trabajar juntos en Latinoamérica y sacar adelante este hermoso proyecto, es generar una red en los mismos lugares, por supuesto, en los países, pero también a nivel de toda Latinoamérica. Creo que ese es el secreto principal, trabajar juntos. Muchísimas gracias, Rafa. Me encanta esta parte de alianzas, de colaboraciones. Ya después nos han mandado muchas preguntas sobre con quién colaborar, así que también podemos hacer como un banco ahí de organismos, redes, ponernos esa tarea también para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, también como otro gran articulador, que son los organismos internacionales, creo que también este tema de cómo forjar alianzas estratégicas, también tal vez Diana quiera compartirnos cómo se ve desde también su tipo de trabajo mucho más desde articular, ¿no? Sobre todo en la parte internacional. Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, justamente, y bueno, muy brevemente, que sé que ya tenemos poco tiempo, pues desde los organismos internacionales, realmente, pues, para nosotros, pues, es nuestro rol también es ser articuladores de diferentes sectores dentro de los países, establecer alianzas estratégicas entre los gobiernos y las instituciones públicas, también el sector privado, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y obviamente también la academia, para coordinar pues todos estos esfuerzos y recursos. O sea, es digamos que dentro de todo el diseño de la política pública también es muy importante saber quién está haciendo qué,
no duplicar esfuerzos, establecer, digamos, también quién tiene los recursos para qué actividad, ¿no? Por otro lado, también involucrar a los propios adultos mayores, ¿no? O sea, yo creo que esa participación activa para entender muy bien cuáles son estas necesidades y establecer esta hoja de ruta es muy importante. Y para eso partir de un diagnóstico. Digamos que siempre, digamos, desde los organismos internacionales, pues nos gusta partir de la evidencia, o sea, contar realmente con estudios y diagnósticos para entender estas necesidades específicas de las personas mayores en diferentes países y sectores. A partir de las encuestas y estudios que hemos realizado en CAF, vemos que hay problemáticas que son comunes, pero realmente hay diferencias enormes entre países. O sea, por ejemplo, lo que mencionaba de inclusión financiera, pues no es lo mismo hablar de Uruguay, que digamos es uno de los países junto con Costa Rica que muestra las menores brechas en población mayor, en relación a inclusión y educación financiera, que hablar de otros países de la región. Entonces, esto es muy importante. Tener datos desagregados no solamente por rangos etarios, sino también por sexo, por ejemplo, para entender mejor esta problemática de las mujeres mayores y enfocar justamente el diseño de las políticas y justamente incorporar a los adultos mayores como un segmento prioritario en este diseño de las políticas públicas, tanto de emprendimiento como de inclusión financiera y educación financiera. Y por último, el monitoreo y la evaluación. O sea, realmente hacer una evaluación continua de las políticas y programas para saber qué funciona y qué no funciona y escalar aquello que funciona, pues para generar un mayor impacto. Muchísimas gracias, Diana. Buenísima esta parte que es muy interesante esta parte que nos compartes de cómo poder también estandarizar las mediciones, cómo poder ser también un agente que va poniendo en la agenda este tema de alguna manera a través de políticas públicas. Creo que en ese sentido también las fundaciones tienen un rol y es un poco la estrategia que siguió Fundación Saldarriaga y lo vimos en el artículo. No sé si nos quieras compartir un poco cuál es también este rol que tiene Fundación Saldarriaga al poner en la agenda y un poco apostar por este tema. Fundación Saldarriaga Concha, que logró en Colombia también posicionarlo en la agenda de política pública, Juan Pablo. Sí, claro. Creo que en términos de la ruta o la receta que intentó diseñar y que finalmente exitosamente hizo la fundación, consiste en 3 pasos muy concretos, que es generar conocimiento alrededor de la situación, en este caso la inclusión productiva. Lo segundo es fortalecer las capacidades de individuos y de organizaciones en torno a un tema puntual, en este caso fortalecer emprendedores, crear mecanismos de inversión para estas personas y finalmente incidir en política pública, porque ese es aquí donde digamos que se da, digamos que el enlace perfecto entre las fundaciones y el gobierno o los estados que son los encargados de escalar este tipo de programas. Y aquí el rol de las fundaciones también es muy concreto y es que son las que tienen el llamado y la capacidad de innovar y de crear cosas nuevas, de arriesgarse y de trabajar articuladamente con distintos sectores. Esa apuesta, digamos que en la práctica de esta receta también la hemos hecho, que ahora que mencionabas con quién empezar a trabajar, hay un ejemplo también puntual de cómo lo hicimos con el sector financiero colombiano. La Fundación viene trabajando desde hace varios años con la Asociación de Banqueros de Colombia en términos de entender ese segmento de mercado que también ya lo hemos mencionado a lo largo del ejercicio, y es cómo entender a las personas mayores como un nicho de mercado, pero que simplemente no sea solamente es que tienen más de 60 años, sino que son personas que tienen gustos, que tienen características, que tienen unos patrones de comportamiento y de consumo particulares, dependiendo, como decía Diana ahorita, del país, de la región donde vivan, de su nivel de ingresos, de su nivel educativo. Entonces, cómo las fundaciones trabajan articuladamente con, en este caso, el sector bancario, en que estas entidades puedan entender mejor los productos y servicios dirigidos a esta población en canales digitales, en canales presenciales, en sus líneas de atención, y eso finalmente tiene el mismo ejercicio. Se trabaja con un grupo específico de bancos y finalmente se hacen unas recomendaciones sectoriales de tal manera que esos aprendizajes y ese conocimiento lo puedan implementar a gran escala ya otras organizaciones, y también
la fundación hace parte de grupos de trabajo con organismos internacionales, donde son mesas de trabajo relacionadas con finanzas plateadas, donde hay organismos de toda Latinoamérica, donde está la CAF, donde está el BID, donde hay muchas organizaciones, y que estos, digamos que aprendizajes que salen de estos ejercicios piloto y de investigación con bancos puntuales en Colombia, pues sirvan de insumo para que podamos como región entender mucho más este mercado, que como mencionamos en los próximos años va a ser un mercado de más de 100 millones de personas, que estoy seguro que ningún empresario de ningún sector económico se va a arriesgar a decir yo no voy a atender a esta población, porque aparte de que van a ser 100 millones de personas, es el segmento del mercado que más va a crecer en los próximos años. Entonces, como fundaciones, también la invitación en cada uno de sus países es a trabajar de manera articulada con el gobierno, con las empresas privadas, y que se arriesguen y que pongan sus patrimonios y sus recursos a crear y a disposición de estas iniciativas, y que aprendan también de lo que ya se han hecho en otros países. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Me siento muy agradecida, y como también de parte de toda la audiencia, de poder tener tantas perspectivas, tanto desde la parte más cualitativa de medición que nos compartes, que creo que tener una conciencia de cómo va a ser estas tendencias a futuro es clave, ¿no? Pero también muchos casos de cómo en la práctica, en los ejemplos de la vida de nuestras comunidades desde Perú hasta México, también se están abriendo posibilidades que creo que inspiran mucho. Pues en esta complementariedad de historias y de números, pero sobre todo de acciones concretas que sí se pueden tomar desde muchos sectores, es que agradecemos la diversidad de este panel. Creo que la celebro que estemos de distintos sectores reunidos aquí. Creo que ya también es un gran avance, y también de distintas edades, de distintos géneros, así que yo de verdad que fue un gusto poderlos escuchar. Estamos muy agradecidos con ustedes y también con la audiencia, que espero que se pueda llevar muchos aprendizajes de esto. Los invitamos a llenar esta encuesta por si tienen algún otro comentario que quieran darnos de retroalimentación, y pues creo que con esto podemos cerrar. Hasta eso se nos hizo un poco tarde de lo bueno que estuvo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Hasta luego. Celebramos 3 años de inspirar la innovación en los agentes de cambio de América Latina y España. Somos la revista líder en impacto e innovación social, publicada por el Tecnológico de Monterrey. Acercamos a las personas que transforman el mundo, a conocimiento gratuito y accesible en español. Publicamos artículos que fomentan mejores prácticas globales y locales. Historias que inspiran el impacto colectivo, emprendimiento social, bienestar de agentes de cambio, acción climática, medición de impacto, educación, inversión de impacto y más. Publicamos artículos escritos por expertos locales de América Latina y España, para compartir y difundir las innovaciones sociales que ocurren en nuestra región. Además, promovemos una cultura de innovación social a través de diferentes formatos, como newsletters, videos, historias sonoras o conversatorios. Desde 2021 hemos inspirado a profesores, emprendedores, inversionistas, jóvenes y miles de personas más a tener un impacto positivo. Colaboramos con organizaciones sociales, fundaciones, empresas, universidades y eventos que conforman el ecosistema de innovación social. Y apenas estamos comenzando. Para celebrar con nosotros y continuar con esta misión, dona desde cualquier parte del mundo y apoya al conocimiento gratuito de innovación social en español, que transforma América Latina y España.